Bueno, continuando entonces con lo que son ahora las alteraciones en los factores de la coagulación, o sea, las alteraciones o sea, relacionadas con la etapa plasmática de la coagulación. Acá hay un listado de las enfermedades más comunes que podemos llegar a ver, es decir, las hemofilias, A y B, la enfermedad de von Willebrand, algunas producidas por también fármacos, que en este caso son anticoagulantes, no son antiagregantes, sino que actúan inhibiendo los factores plasmáticos de la coagulación. Algunas enfermedades hepáticas y déficit de vitamina K, que alteran también la formación de esto, o la activación muchas veces de estos factores plasmáticos, entonces no son capaces frente a un sangrado de actuar, o algunas enfermedades sistémicas como el lupus o el mieloma múltiple que también pueden provocar alguna coagulopatía. Bueno, la hemofilia A es una enfermedad hereditaria ligada al sexo, que tiene un déficit parcial o total de factor 8, es decir, sería la causa, básicamente dependiendo de la cantidad de factor 8 que falte, va a ser la severidad de la enfermedad, por eso puede ser leve, moderada o grave. Los casos más graves es cuando prácticamente no se forma el factor 8, o inclusive puede haber, en los casos más graves, inhibidores del factor 8, es decir, algunas inmunoglobulinas, algunos anticuerpos que se generan en el organismo y que destruyen el factor 8. La clínica básicamente van a ser hemorragias difíciles de cohibir, hemorragias en las articulaciones, que se conocen como, se llaman hemartrosis, también la aparición de petequias y equimosis, la epístasis, las hemorragias bucales, espontáneas o a los mínimos traumas, ¿verdad? Y el tratamiento va a ser la restitución del factor 8 faltante, que eso lo hace el médico y que en general, como el paciente muchas veces es un factor muy poco estable y no consigue activarse, debe ser tratado con el odontólogo conjuntamente con el médico, cosa que esté compensado en el momento del tratamiento odontológico. No es sencillo, porque el médico, si le indica el factor 8, le da el factor 8, normalmente se hace por vía parenteral, y pasa determinado tiempo, cuando nosotros vamos a actuar, ya prácticamente ese factor actúa muy poco, o sea que hay que hacerlo generalmente en coordinación con el médico y en medios hospitalarios, la atención de estos pacientes con hemofilia. Acá lo que yo les decía, lo que es la hemofilia leve, ¿verdad? Nivel de entre 5 y 25% de factor 8, una moderada ya prácticamente no tiene factor 8, y la hemofilia grave no tiene, o es prácticamente nulo o cero, el porcentaje que hay de factor. Y después vamos a ver un poquito, pero la prueba que está afectada en los pacientes hemofílicos, o sea, la alteración se pone de manifiesto a través del tiempo de tromboplastina parcial activa. La hemofilia B es también una enfermedad hereditaria, pero aquí está, lo que está en déficit es el factor 9, y es menos frecuente que la A, ¿verdad? Tiene una clínica bastante parecida. Acá lo que yo les comentaba, de lo que son las consideraciones dentales, un riguroso plan preventivo para lo que son caries y enfermedad paranencial. Son pacientes complicados desde el punto de vista de la atención odontológica, por lo tanto es muy importante hacer un plan preventivo en el cual la boca esté sana y se mantenga sana, y que los controles sean bastante seguidos para poder diagnosticar lesiones incipientes y tratarlas antes de que sea más complicado el tratamiento o más agresivo. Tratarlo siempre en conjunto con el médico, con el hematólogo de cabecera del paciente, a hacer una atención de urgencias lo más conservadora posible cuando se presenta una urgencia dental. Conservador significa evitar anestesias
profundas, anestesias tronculares, tratar de usar técnicas de anestesia infiltrativa terminal, tratar de hacer procedimientos de drenaje o aperturas canaliculares, o aperturas camerales para colocar algún sedante pulpar, si hubiera vitalidad pulpar y un cuadro doloroso tipo pulpitis, es decir, evitar hasta que el paciente esté compensado y seguros de que el tratamiento odontológico que nosotros vamos a prestar es seguro, evitar maniobras que sean más invasivas o más cruentas. La atención programada, o sea que hay que muchas veces hospitalizar al paciente, hay que reponer el factor faltante, que no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el médico, y a veces hay que usar hay que valerse de antifibrinolíticos, también de uso parenteral, o sea, de uso en esfera médica, ¿verdad? Porque si se lisa muy pronto el coágulo, el sangrado va a haber un sangrado y va a ser un sangrado importante. En endodoncia no hay mayores dificultades, hay que tratar de no lesionar el ligamento periapical, o sea, de no traspasar el ápice, de no hacer una sobreinstrumentación o una sobreobturación. Se puede utilizar adrenalina al 1 por 1000 en conos de papel para poder cohibir la hemorragia intracanal cuando estamos extirpando una pulpa viva, por ejemplo, una pulpa vital, y entonces ahí vamos a tener una hemorragia que a veces en estos casos no es fácil de cohibir. Tratar de no provocar lesiones de encía, sobre todo cuando se hace aislación con gomadique y se colocan clamps, no lesionar los tejidos blandos. Cuando se hacen restauraciones lo mismo, cuidado con el uso de fresas, que pueden erosionar la encía. Con las prótesis, tratar de tomar, de estar seguros de que el ajuste está correcto, de que no hay áreas que estén sobreextendidas, que puedan ulcerar la mucosa. Y en periodoncia también, prevención y tratamiento conservador, pero ya el tratamiento quirúrgico periodontal va a tener que ser con una preparación similar a la cirugía oral menor. Anestesia, ya habíamos dicho, evitar todo lo que sean anestesias tronculares, y bueno, y la cirugía oral generalmente con el paciente hospitalizado, ¿verdad? Y tener posibilidad de usar suturas, férulas que protejan el coágulo, hemostáticos locales, algunos son de uso médico, pero nosotros podemos usarlo en forma local, en forma tópica, como irrigaciones, como lavados del hueso, del alvéolo, ¿verdad? Por ejemplo, la transamina, o el ácido epsilolaminocaproico. El sulgalato de bismuto ya prácticamente a nivel médico no se usa. Es muy bueno como como hemostático local, pero no está aprobado por el Ministerio de Salud Pública para su uso en humanos. Entonces es muy difícil de conseguir. Luego tenemos la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, como dice ahí. Es un trastorno que en realidad no es que sea tan raro, sino que muchas veces es subclínico, o sea, no da manifestaciones. Entonces, al no tener manifestaciones clínicas, muchas veces no se diagnostica. Pero en realidad von Willebrand es casi hasta más frecuente que la propia hemofilia. Y también acá lo que hay es un déficit de factor 8, pero el factor 8 todavía hay, o sea, no es como en la hemofilia, o sea, hay un remanente de factor 8 que es capaz de activarse y de actuar cuando es necesario. Y a su vez también, a través del factor von Willebrand, hay un compromiso a nivel de la función plaquetaria, ¿verdad? Donde las plaquetas además no tienen una correcta adhesividad, entonces eso hace que todavía por dos vías, digamos, se produzca la alteración hemostática. Bueno, las manifestaciones clínicas van a ser leves, en general son hemorragias muy espontáneas, muy leves, o al mínimo o al cepillado, o hemorragias nasales, que el paciente muchas veces mismo puede controlar, por eso es que no se hacen muchas veces las consultas y no se diagnostica la enfermedad. Es más fácil de tratar que un paciente hemofílico desde el punto de vista odontológico, ¿verdad? Tratar de no usar aspirina, y bueno, si sabemos que es un von Willebrand diagnosticado, tratar de no solamente no usar aspirina, sino de valernos de algún hemostático local para cohibir las hemorragias. Las enfermedades hepáticas y el déficit de vitamina K, esto algo cuando se dio
desarrolló enfermedades del hígado ya lo vimos. Hay algunos factores que se activan a nivel en el hígado en presencia de vitamina K. Por lo tanto, en los pacientes que tienen alguna insuficiencia hepática o carencias de vitamina K, estos factores no se van a activar correctamente. Y bueno, está indicada la consulta médica muchas veces para tener un poco más evaluado al paciente desde el punto de vista de lo que es su patología sistémica. Si es por un déficit de vitamina K, muchas veces es necesario, previo a cirugía oral, indicarle al paciente vitamina K. El problema es que si a veces falta vitamina K porque no se absorbe adecuadamente, hay que usar la vía parenteral. La vía oral no nos va a servir. Y para nosotros puede ser un poco más difícil de coordinar el uso de vitamina K por vía parenteral. Y medidas hemostáticas locales. Y bueno, después está el paciente que está con terapia anticoagulante, es decir, el que está tomando algo, que está recibiendo algún medicamento anticoagulante. La heparina es de uso médico, sobre todo la heparina clásica, la heparina de alto peso molecular. Prácticamente los pacientes están heparinizados, están internados, están ingresados, o eventualmente pacientes que se dializan. Cuando hablamos de riñón y de falla renal, dijimos que el paciente hemodializado en cada ciclo de diálisis recibe heparina como anticoagulante. Es más usado el Clexane, o sea, la heparina de bajo peso molecular, que también se utiliza por vía parenteral subcutánea, y se usa mucho, por ejemplo, durante los periodos en que la persona está quieta, por ejemplo, inmovilizada por una fractura, y hay riesgo de trombosis, o cuando la mujer está embarazada y entonces tiene tiene su coagulabilidad potencial de formar trombos, o sea, tiene un estado de hipercoagulabilidad, o mismo una patología yo sé, las trombofilias en la embarazada pueden provocar abortos, entonces también están muchas veces utilizando el Clexane. Después tenemos los anticoagulantes orales, el más usado en nuestro medio es la warfarina. La warfarina actúa por competencia con la vitamina K, entonces es un medicamento que desde el punto de vista del grado de anticoagulación debe ser monitoreado prácticamente todos los meses por el médico, porque a la misma dosis puede estar más o menos anticoagulado el paciente. Y eso es importante para nosotros también, porque tenemos que tener certeza cuando vamos a hacer un tratamiento de cirugía oral, una exodoncia, por ejemplo, qué grado de anticoagulación tiene, y tenemos que monitorizar a ese paciente a través de un examen específico para los pacientes que están consumiendo warfarina, que es el INR. Luego tenemos tener presente que los tratamientos en general los podemos hacer sin mayores restricciones, sobre todo teniendo en cuenta que el paciente, si está bajo tratamiento con warfarina, tiene que tener una valoración analítica cercana al momento de la consulta. Por ese mismo, digamos, dificultad que hay de valorarlo, digo, por la dosis del fármaco. Y hay que tener cuidado cuando usamos antibióticos, porque el antibiótico de amplio espectro, de espectro ampliado, por ejemplo, la amoxicilina, que la usamos mucho nosotros para cuadros infecciosos dentarios, pueden alterar la flora intestinal, y la flora intestinal es parte de, o sea, forma vitamina K. Entonces es parte de la vitamina K que el paciente tiene en su organismo. Y si hay una alteración a nivel de esa flora, y el antibiótico como que barre esa flora intestinal, capaz que ya hay un déficit de vitamina K, y eso puede también aumentar el riesgo cuando el paciente está recibiendo, por ejemplo, la warfarina. Esto es lo que yo les decía, la warfarina, que se va a monitorizar al paciente a través de lo que es el INR, que es un índice internacional, es igual en todos lados, es un valor que se consigue en el laboratorio y que nos va a indicar que lo habitual es que el paciente, o sea, en un paciente no anticoagulado está alrededor de 1 ese INR. Cuando está el paciente anticoagulado puede estar entre 1,5 y 2,
no es lo habitual, porque habitualmente prácticamente no hay anticoagulación, entonces el riesgo de trombosis existe, porque si la indicación médica de la warfarina es para evitar la formación de trombos, y hay que tener un rango, digamos, que evite justamente la formación de trombos. Entonces eso hace que los pacientes que nosotros atendamos se encuentren la mayoría de ellos en este rango, entre 2 y 3,5. ¿Tá? Y ahí la mayoría de los procedimientos odontológicos simples los podemos hacer. Tenemos que muchas veces utilizar algunos hemostáticos locales, hacer buenas compresiones, pero las exodoncias simples, los tratamientos restauradores o rehabilitadores, no nos plantean mayores problemas. Sí, cuando ya existe un INR por encima de 3,5, que tampoco es lo habitual, porque ahí no solamente hay más dificultades para cohibir sangrados, pero además hay riesgo de sangrados para el paciente. Entonces el médico intenta que no pase más de 3,5 el valor del INR. Y regula a los pacientes acá, en este rango, entre 2 y 3,5. El paciente anticoagulado con warfarina, acá básicamente nosotros vamos a actuar sin cambiar el esquema terapéutico que ya tiene el paciente, porque muchas veces el cambiar la medicación, el modificar las dosis, altera su INR y después es difícil volver al estado, digamos, de anticoagulación óptima para ese paciente. Es preferible mantener la warfarina, si se encuentra en esos valores de INR entre 2 y 3,5, y usar medidas locales para cohibir la hemorragia. Acá básicamente los procedimientos que podemos hacer son extracciones múltiples, alveoloplastias, algún colgajo, también podemos hacer extracciones simples, podemos hacer biopsias de tejidos blandos, y ya con más de 3,5 de INR estaría contraindicado el tratamiento quirúrgico, y habría que ahí sí coordinar con el médico el retiro de la warfarina o el cambio de la warfarina por algún otro anticoagulante que nos permita actuar con mayor tranquilidad desde el punto de vista quirúrgico en la boca. Como hemostáticos locales nosotros tenemos muchos en el mercado. Este es uno de los más usados, el Tisucol, que viene con una jeringa ya preparado y directamente se inyecta en el alvéolo o en el hueso, en la zona donde queremos provocar la hemostasis. Es trombina liofilizada y fibrinógeno. Entonces nos ayuda a estabilizar el coágulo. Sangrado va a haber, pero ayuda a estabilizar el coágulo y a cohibir esa hemorragia más rápidamente. Algunos antifibrinolíticos que tienen la acción justamente de aumentar la fibrinólisis y que si bien son de uso médico y la mayoría de ellos vienen en viales para uso parenteral, nosotros los podemos usar en forma tópica, en forma de irrigación, o embebiendo gasas y colocando en el alvéolo, o embebiendo, por ejemplo, una esponja de gelatina, de fibrina, un esponjoso, alguno de esos, y eso nos ayuda también entonces desde el punto de vista de lo que es la hemostasis, sin que el paciente cambie su tratamiento médico. Algunos son reabsorbibles, la celulosa oxidada, la esponja de gelatina, la esponja de colágeno, están en nuestro medio y bueno, se pueden usar, están disponibles también, tienen algún costo, pero están disponibles. Algunos ya prácticamente están en desuso, como el Trinal, pero el equipo Stone, la gasa hemostática se utilizan. Estos no son, la gasa hemostática no es reabsorbible. Algunas sí, pero no todas. Y bueno, y después está la esponja de colágeno, las gelitas, que son bastante útiles también en estos pacientes. Y por último, lo que son factores locales, es decir, las hemorragias de causa local, por traumatismos, que pueden ser accidentales o pueden ser cirugías. Cualquier maniobra quirúrgica que se haga en la boca va a provocar sangrado, va a provocar hemorragia.
Pueden ser por la presencia de lesiones tumorales, benignas, como los angiomas, o malignos. Pueden ser por quemaduras, por ejemplo, la aspirina, la colocación de aspirina directamente en contacto con la mucosa, eso provoca una lesión en la mucosa, en el tejido blando, que va a sangrar. Puede ser por algún agente infeccioso, como la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, en la cual hay una gingivitis con necrosis del tejido, de las papilas, del tejido gingival, y con muchas veces hemorragias espontáneas de la encía. O una de las causas más comunes es alguna hemorragia después de un procedimiento como la exodoncia. Si ustedes hacen una exodoncia, cohiben la hemorragia, el paciente se va con su gasita, con sus indicaciones, y al otro día, o a las horas, o al otro día lo llaman y dice que está sangrando. Muchas veces son factores inherentes al paciente, o que no fueron correctamente detectados en la historia clínica, o que no siguió las indicaciones posoperatorias, y desestabilizó ese coágulo, y por eso se instala la hemorragia. O a veces puede haber alguna mala técnica por parte del profesional, pueden quedar esquirlas de hueso en el alvéolo, pueden quedar restos de sarro, y eso hace que se produzca la lisis del coágulo y el sangrado después de unas horas de la exodoncia. Lesiones vasculares, como les decía, la presencia de angiomas, que habitualmente no sangran, pero que si se traumatizan pueden sangrar, y dependiendo del tamaño y del tipo de vaso que esté conformando estos angiomas, van a ser lesiones bastante sangrantes, una vez que se rompe la pared vascular. Los traumatismos, sobre todo los traumatismos sobre dientes, pero también sobre tejidos blandos, ¿verdad? Que provocan heridas, sangran, ¿verdad? Que acá hay que suturar, hay que estabilizar los tejidos blandos, y bueno, y también muchas veces son hemorragias gingivales por lesión periodontal, por extracción del periodonto, entonces hay que estabilizar los dientes, esterilizarlos, y ahí, bueno, estas hemorragias van a ir cohibiendo. La hemorragia post-exodoncia, ¿verdad? Con la formación de un coágulo generalmente extraalveolar, es una mala respuesta del organismo, y que cuando este coágulo se rompe empieza a aparecer sangrado, o algún proceso infeccioso, ¿verdad? Que suele tener, provocar algún tipo de sangrado, ¿verdad? La gingivitis úlcero-necrotizante aguda, con la aparición de estas necrosis en las papilas, y el sangrados leves, pero que sangran al tocarse y al trauma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos una hemorragia y detectamos que la causa ha sido local? O sea, que no hay nada en la historia clínica de ese paciente que nos indique que hay alguna alteración hemostática desde el punto de vista sistémico. Eliminar todo lo que sean irritaciones locales, hacer una buena compresión, si hay lesiones de tejidos blandos, suturarlos. Usar anestésicos locales con vasoconstrictor, que nos permiten el campo blanco y nos mejoran la visión. Cuando hay un tejido sangrante, nos podemos controlar mejor entonces ese sangrado. Factores hemostáticos, el uso de hemostáticos, como puede ser adrenalina, como puede ser el hiloretractor, como puede ser la trombina, ¿verdad? Las esponjas de gelatina que hoy veíamos, la celulosa oxidada, algunos astringentes que pueden usarse, que tienen sulfato férrico, que coagulan las proteínas y van deteniendo la encía, el sangrado, sobre todo a nivel de la encía. Y después, si la hemorragia fuera después de una exodoncia, en general lo que se hace es un taponamiento compresivo en el alvéolo, utilizando gasa iodoformada en forma plegada y compresión dentro del alvéolo, y si fuera un diente multiradicular, se taponea cada alvéolo por separado, o sea, cada raíz por separado. Básicamente es el protocolo, después lo leen, es básicamente un protocolo que aplicamos cada vez que viene un paciente con una hemorragia post-exodoncia, como esta que está acá, ¿verdad? Es decir, se remueve todo el coágulo, se hace previa anestesia, por supuesto, se remueve todo el coágulo, se hace un buen lavado del alvéolo, un buen curetaje, y luego un taponamiento con gasa, y la gasa compresión, después de unos minutos,
cohíbe totalmente la hemorragia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los estudios o los exámenes paraclínicos para evaluar todas estas posibles causas de hemorragia que hemos estado viendo. Es el examen de la coagulación, o crisis sanguínea. Básicamente vamos a ver, podemos utilizar, dependiendo de cuál sea la causa de la alteración hemostática, el tiempo de protrombina, la tasa de protrombina, el INR, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación, que no es demasiado utilizado, pero bueno, también está a disposición, y el recuento plaquetario. Es decir, que vamos a evaluar todas las etapas de la coagulación o de la hemostasis, que vimos al principio. ¿Ah? El tiempo del recuento plaquetario y el tiempo de sangría, que nos van a servir para evaluar la función plaquetaria, básicamente, y los vasos, respuesta vascular. El tiempo de tromboplastina parcial activado, que se usa, por ejemplo, en pacientes hemofílicos, que evalúa toda la vía intrínseca de la coagulación, y el tiempo de protrombina con la tasa, básicamente se usa más el tiempo, la tasa de protrombina no está usada, para evaluar la vía final común, o sea, lo que es el factor 2, y el INR, que dijimos que es específico para pacientes que toman warfarina, están anticoagulados con warfarina. El recuento plaquetario básicamente va a evaluar, bueno, por supuesto, la etapa primaria de la hemostasis. Vamos a ver si la cantidad puede estar, vimos hoy, aumentada o disminuida. Vimos también algo de las causas por las cuales podían variar el número plaquetario. El tiempo de sangría, en general, está alterado cuando el paciente está antiagregado, por ejemplo, con aspirina, va a ser un tiempo de sangría más prolongado, ¿verdad? O cuando hay una trombocitopenia, cuando las plaquetas caen por debajo de 80.000 por milímetro cúbico. También en von Willebrand, y en pacientes que tienen fragilidad capilar, también vamos a tener un tiempo de sangría prolongado. El tiempo de coagulación, que no se usa demasiado, básicamente se usa más el tiempo de tromboplastina parcial activado, y bueno, va a ser prolongado cuando hay algún anticoagulante circulante, como la heparina, por ejemplo, o cuando hay un déficit grave de los factores de la coagulación, de los factores plasmáticos. Después tenemos, o sea, la vía intrínseca, ¿verdad? Tenemos entonces, lo tenemos prolongado al TTPA cuando hay una hemofilia, cuando el paciente tiene una hemofilia A o B, cuando hay alteración a nivel de los factores de la coagulación, excepto el 7 y el 13, cuando hay inhibidores específicos del factor 8, ya dijimos, hablamos del antifactor 8, que muchos pacientes hemofílicos tienen, y cuando está heparinizado un paciente. El tiempo de protrombina va a evaluar la vía extrínseca, va a estar aumentado cuando está bajo tratamiento con anticoagulantes orales, o sea, la warfarina, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia hepática o cuando hay un déficit de vitamina K, ahí va a haber un tiempo de protrombina más largo, más por encima de lo normal. Y recuerden, del INR ya hablamos, dijimos los valores básicamente que teníamos al paciente, generalmente entre 2 y 3,5, y esos son valores que nos permiten actuar en la mayoría de los procedimientos odontológicos. Y recuerden que los exámenes paraclínicos en general, y específicamente acá que estamos hablando de estudio de la coagulación, los utilizamos para confirmar cuando tenemos una sospecha clínica de una enfermedad sistémica, los utilizamos para valorar el estado de un paciente que sabemos que tiene una enfermedad sistémica o que sabemos que está bajo determinado fármaco que altera su hemostasis, o permiten orientar el tratamiento y saber si necesitamos alguna preparación previa de ese paciente, y evaluamos muchas veces también los resultados terapéuticos, ¿verdad? Y esta es la bibliografía.